Esto es el podcast de Libertad Inmobiliaria, episodio 7. Muy buenas, soy Carlos Galán, autor del libro Independízate de Papá Estado, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Libertad Inmobiliaria, un podcast para aquellas personas que buscamos crear nuestra propia libertad financiera a través de las inversiones inmobiliarias. En este podcast escucharás experiencias, consejos y sobre todo la motivación necesaria para empezar tu propio camino en el juego inmobiliario, generar rentas pasivas y construir así una vida más libre. En este episodio entrevisto a Pablo Cereijo, un abogado muy emprendedor que ha fundado varias empresas vinculadas con la protección de propietarios y con el urbanismo. En la entrevista cubrimos de forma muy clara cómo podemos protegernos de inquilinos morosos y qué hacer en caso de que no nos paguen el alquiler. Hablamos de forma transparente sobre el procedimiento de desahucio en caso de incumplimiento del contrato de alquiler, cuánto suele durar el proceso y su coste. Además, Pablo explica casos reales y consejos prácticos para filtrar mejor los inquilinos y no llegar al impago o bien solucionar amistosamente el problema. Si ya tienes algún piso en alquiler o te planteas tenerlo, creo que esta entrevista te va a encantar. Antes de nada y como siempre, te recuerdo algunos puntos. El primero es que te puedes suscribir a mi lista de correo en www.libertadinmobiliaria.es. Digo .es porque es .es de España y no es el .com. Una vez al mes te envío un email con contenido útil con cero spam. El segundo punto es que puedes dejarme un comentario like en iVoox si tienes Android y una reseña en iTunes si tienes iPhone, iPad o Mac. Y también puedes suscribirte al podcast desde la aplicación que estés utilizando para escucharme, ya sea iTunes, Spotify, iVoox, y así la plataforma te avisará cada vez que publique un nuevo episodio, que ya sabes que hago uno al mes y lo publico más o menos el día 15 de cada mes. Y por último, un pequeño recordatorio. En este podcast hablamos de inversión y, como sabes, toda inversión conlleva riesgo de perder dinero. Recuerda que la responsabilidad de manejar tu dinero es solo tuya. Y ya sin más dilación, te dejo con Pablo. Pablo, bienvenido al podcast. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, por esta invitación. Es un placer. Bien, el placer es mío, porque Pablo, tú y yo nos conocemos porque un alumno mío me habló de ti y la verdad es que me encantó tu perfil y tu vinculación con el mundo inmobiliario, porque has hecho un montón de cosas relacionadas, como ahora hablaremos. Pero si quieres, para empezar, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Muy bien, pues mira, Carlos, yo soy abogado. Esa es la base de todo mi expertise, ¿vale? Tengo una experiencia de 20 años como abogado. He trabajado 11 años en la administración pública, pero mi especialidad fundamentalmente es el urbanismo. Sabes que el urbanismo está muy unido al inmobiliario y entonces el urbanismo es en derecho público lo que el inmobiliario en derecho privado. Entonces, bueno, hace 9 años monté un despacho de abogados que se llama Ponce de León Abogados y hace 4 años descubrí que necesitábamos dentro del despacho tener un estudio de arquitectura y entonces fundé Urbanismo 2, que tiene su propia página web, urbanismo2.com, porque a veces el urbanismo necesita de los técnicos y el inmobiliario también, ¿vale? Es decir, cuando tienes pues, alguna obra ilegal o alguna circunstancia que tienes que defender, pues evidentemente necesitas un técnico. Pero al principio de montar el despacho pensé que había que cubrir un nicho de negocio a través del asesoramiento jurídico del mundo inmobiliario. Y esto hace 8 o 9 años que monté Protege tu Alquiler. Protege tu Alquiler no es más que una marca de Ponce de León Abogados que lo que busca es asesorar jurídicamente a aquel propietario de un inmueble que decide alquilarlo. Y ahora te hablaré en profundidad de ese tema y ya te termino de contar el último, digamos, para cerrar el círculo de mi expertise, lo que yo he terminado haciendo, dada la dificultad que hay a la hora de encontrar la normativa urbanística. He fundado Visualurb, que es una startup que está digitalizando el urbanismo de España, para que tú puedas acceder al urbanismo sin considerar que es complejísimo. Buscamos la democratización del urbanismo.
sé que suena un poco raro, un poco a lo mejor demasiado moderno o demasiado, no lo sé, ¿no? Pero lo que buscamos es que sea accesible, que el inversor pueda decidir dónde adquirir un inmueble, un suelo o un edificio y saber qué uso puede tener, qué puede construir o qué utilidad le puede dar a ese edificio con sencillez, sin necesidad de grandes proyectos de arquitectos o grandes investigaciones. Es hacer sencilla la información. Y a partir de ahí hablamos de protege tu alquiler porque para eso me has llamado, me parece, ¿no? Eso es, Pablo. La verdad es que, jolín, da gusto hablar con gente tan emprendedora porque has hecho un montón de cosas, pero por no dispersarnos mucho, yo lo que te propongo es que hablemos hoy de protección frente a inquilinos morosos, desahucios, en fin, toda la problemática y un miedo muy común entre los inversores. Y ya si vemos que hay muchos más temas para tratar, que seguro que sí, pues más adelante haremos alguna otra entrevista sobre alguno de tus otros proyectos. Si te parece, Pablo, vamos a hablar, como te digo, de protección frente a inquilinos morosos, desahucio, etcétera. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es el caso típico que te llega de clientes con problemas con inquilinos? Pues mira, hay un poco de todo, pero básicamente, últimamente, por centrar un poco el tiro en lo que está pasando estos últimos 3 meses, se ha generado mucha confusión con estas moratorias que se han creado con todo el tema del COVID. La gente se ha llegado a pensar, oye, pues es que yo puedo empezar a no pagar durante el COVID. El agobio que le ha producido al inquilino la situación económica y esta especie de mala información que se ha producido en los medios de comunicación por la tergiversación de la normativa, pues ha provocado pues muchos impagos, pero un crecimiento importante de los impagos. Afortunadamente, este tipo de inquilino, en el momento que le mandas un burofax, reacciona. En el 90% de los casos, hablo de este caso concreto, en el 90% de esos casos son gente que por miedo o por relajación han decidido no pagar porque han escuchado de que, bueno, pues que no hay ningún problema, ¿no? Pero fíjate, yo como profesional a veces me he encontrado con esa duda, ¿no? Oye, entonces, ¿el IVA lo tenemos que pagar ahora? ¿No lo tenemos que pagar? ¿Va a haber moratoria? Y al final haces cuentas y dices, ¿y a mí de qué me sirve retrasar 3 meses el pagar un impuesto u otro, ¿no? Bueno, quizás mejor será pagarlo hoy y quitarse de problemas. Pero no todo el mundo tiene ese conocimiento o esa posibilidad, ¿no? Y entonces, ese es el principal problema que estamos teniendo con los inquilinos ahora, ¿no? La gente que se relaja por el tema del COVID y que además empieza a tener miedo y que dice, oye, pues es que el dueño de mi casa pues debe ser rico, ¿no? A lo mejor el dueño de su casa tiene una hipoteca o como una señora que vive en una residencia de ancianos y que su inquilino está dejándole de pagar y su excusa es, no, es que a mí en Segovia me han dicho que pues no va a haber ningún problema, me van a dar una ayuda para pagar el alquiler. Mientras tanto, no lo puedo pagar. ¿Y esta señora qué hace? ¿La echan de la residencia de ancianos? ¿Porque no paga el alquiler, su cuota mensual? Está claro. Porque una pregunta, Pablo, por cerrar un poco este tema concreto del COVID, para que haya una moratoria, digamos, tiene que haber un acuerdo entre inquilino y propietario, ¿no? O sea, no puede ser que te deje de pagar, tiene que haber un acuerdo y algo firmado, ¿no? Hombre, yo creo que esto es una relación entre dos partes, tienes una relación contractual y estás obligado por ese contrato y tu inquilino te tiene que pagar sí o sí, ¿vale? Esto no hay ninguna excepción para dejar de pagar, pues porque no, quiero decir, tú tienes un piso y lo tienes en alquiler y tienes un contrato con tu inquilino y te tiene que pagar 500 euros, pues te tiene que pagar 500 euros. Y la ley de enjuiciamiento civil funciona exactamente igual con COVID o sin COVID. Es decir, hemos tenido este estado de emergencia, tenemos unas excepciones en cuanto a plazos y demás. Es verdad que durante un tiempo no hemos podido presentar demandas,
pero la realidad es que hoy se pueden presentar demandas. Perdona, Pablo, si voluntariamente un propietario y un inquilino acuerdan una quita o una moratoria, se deja por escrito y listo, pero en ese caso no hay impago, simplemente hay un acuerdo. Bueno, claro, pero eso es harina de otro costal. Si tú, vamos a ver, si tú tienes un inquilino que resulta que es que el inquilino está en un ERTE y es verdad que tiene una situación económica mala y que no termina de cobrar, hombre, en la lógica está que tú digas, oye, pues este inquilino a mí me interesa. Y a mí me interesa porque yo, ¿para qué voy a tener que cambiar de inquilino? Oye, pues yo voy a echarle una mano, ¿vale? Y voy a decirle, por lo menos lo que yo he aconsejado en estos casos, pues durante 3 meses que ha durado esto, durante estos 3 meses yo te voy a dejar que me pagues el 50%. Y el otro 50% ya veremos cómo me lo pagas, ¿vale? Vamos a pensar que ya salimos del COVID y ahora decidimos que esos 3 meses que me debes un mes y medio en realidad, pues me lo vas a pagar en un año. Me lo pagas en un año. O no, o resulta que es que ahora te han pagado todo lo del ERTE, has recuperado tu puesto de trabajo y puedes salir adelante. Oye, pues me lo pagas en 2 meses o me lo pagas en una vez o me lo pagas en las veces que quieras. Pero yo creo que es razonable. Yo creo que en la vida hay que ser razonable con las situaciones que pasan. Ahora, si lo que te encuentras es un inquilino que lo que te dice, pues yo no te voy a pagar. Yo el 50%, pues no. Pues porque a mí el gobierno me ha dicho que yo puedo estar, es que el gobierno no ha dicho eso, ¿sabes? Es que el gobierno no ha planteado, no ha planteado eso. Tú no eres un gran tenedor, ni eres una empresa pública, ni nada de eso. Tú eres un inversor que tienes un piso, que lo tienes en alquiler y que necesitas que te pague porque si no, no sales adelante. Sí, de hecho, por eso las ayudas iban destinadas simplemente a financiar el pago del alquiler, pero lo que tú dices, al final el gobierno, pues no, y entre otras cosas, no se ha atrevido a poner medidas un poco más extremas porque prácticamente todos los propietarios de esas viviendas en alquiler son pequeños inversores, no son. Entonces, claro, lo que tú dices, que hay gente que depende de las rentas de sus alquileres para vivir. Hay gente más de la que pensamos que vive de las rentas de sus alquileres. Exacto. Ya te digo yo que esta señora de Segovia vive en su residencia de ancianos y resulta que si no le llega la renta, pues es que no puede pagar la residencia. Totalmente. Entonces, Pablo, por volver un poco a un escenario un poco más normal, antes de todo esto, ¿cuál sería, por centrar a la gente, el típico caso que te llegaba antes de... ¿Cuál es el típico caso de, oye, Pablo, ayúdame porque no me pagan el alquiler? ¿Cómo es el caso típico? Bueno, pues el caso, hay un poco de todo, ¿no? Pero sí es verdad que hay la situación que en un momento dado se han metido en un alquiler pues varias personas y entonces lo que pasa es que uno de ellos se va, entonces ya no tienen esa capacidad de afrontar el pago o, por ejemplo, un matrimonio pues que está viviendo en un piso de más cuantía importante y uno de ellos se queda sin trabajo y entonces no llegan. Y luego, por supuesto, está el profesional que te alquila, que te paga 3 meses por adelantado y no te da un aval porque te dice, no te preocupes, que es que a mí el aval pues me hace una faena, no te voy a dar 6 meses de aval, pero yo te pago 3 meses por adelantado y ya está, ¿no? Esos son los más peligrosos porque son los que te van dando largas, te dicen que sí, que te van a pagar y luego no te pagan, ¿no? Y hay incluso profesionales que te hacen una transferencia, te dicen que te han pagado y luego te mandan el justificante y luego deshacen la transferencia en un plazo que le permite el banco, ¿no? Y entonces, pues eso es un problema, ¿no? El principal consejo que yo puedo dar es que en el momento que te huele mal algo, lo mejor es no firmar el contrato de alquiler. La desesperación a la hora de querer encontrar un inquilino hay que resolverla con paciencia, hay que tener cuidado. En el momento que tú fijas unas condiciones, mira, a mí me tienes que pagar mi fianza o yo pido un aval pues porque tengo
pues para mí es un piso muy nuevo y entonces quiero que me pague, que me pongas un aval de X. Si tú pones esas condiciones, debes intentar que se respeten. A mucha gente te dice que sí, luego no te lo resuelve. Entonces, desde el primer momento, en la primera conversación, las cosas se tienen que cumplir lo que se hable en la primera conversación. Y luego buscar gente que trabaje, gente que trabaje en un trabajo normal, ¿vale? Es decir, en un trabajo que tú digas, este señor, antes o después, si deja de pagarme, no se va a meter como un avestruz con la cabeza bajo la tierra. En algún momento se le podrá cobrar, ¿vale? Porque cualquier persona que trabaje, que tenga teléfono móvil, o que trabaje o que haya trabajado, pues luego se puede quedar sin trabajo, pero a una persona que está en el sistema, no hay ningún problema luego para cobrarle. Pues tardar más, pero luego le cobran. Claro, ahí una buena medida es fijarse no solo en el trabajo que tenga ahora, sino pedir la vida laboral, ¿no? De ver qué evolución ha tenido. Si ha ido cambiando de empresa cada 6 meses, pues mala señal. Si lleva ya, pues, o si tiene una trayectoria más o menos normal, yo creo que también es un buen síntoma, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, sí, estoy de acuerdo que eso es interesante ver la evolución, ¿no? Y luego si van a vivir dos personas, que firmen los dos el contrato, ¿vale? Porque ya hay una responsabilidad solidaria de los dos inquilinos. No, es que firma mi marido, no, firme usted también. Bueno, mi marido el marido y la mujer. O no, es que venimos tres y no, pues que firmen todos, porque sirven de avalistas, porque luego se separan. ¿Y quién asume el contrato? Ah, es que yo no tengo dinero. No, pues yo voy a reclamar a todos, porque al final puedes reclamarles a todos. Sin ejecución de sentencia, puedes reclamarle a todos los firmantes del contrato. Muy bien. Una pregunta que yo tengo, Pablo, es ¿en qué momento se considera que hay un incumplimiento de contrato y se puede iniciar el trámite de... Bueno, no lo sé, ahora nos contarás un poco cómo son con los trámites, pero ¿en qué momento podemos decir, oye, ya considero que hay un incumplimiento? Pues mira, en el momento que te debe algo, en el momento que te debe dinero, si tú tienes pactado que tiene que pagar 30 euros de luz porque tú se lo pagas y él deja de pagártelo, ya hay un incumplimiento. El incumplimiento del contrato, si tú tienes que pagar, o imagínate que te paga 500 euros y en realidad el alquiler son 700. Pues en ese momento ya le puedes interponer una demanda de desahucio. ¿Qué sucede si le pones una demanda de desahucio? No sé si me voy a adelantar a tu pregunta, ¿no? Pero ¿qué sucede si le pones una demanda de desahucio sin antes reclamarle la deuda? Pues que puede enervar, ¿no? Yo creo que ese concepto luego lo explicamos, que puede enervar tu acción, ¿no? Vale, entonces, imagínate, yo tengo inquilinos que me pagan pues del día 1 al día 5 generalmente, ¿no? Si llega el día 10 o el día 15 y yo veo que no me han pagado, yo lo que suelo hacer es, no suele pasar, pero si ocurre, pues los llamo, les escribo y en el 99% de los casos pagan, ¿no? Pues pagan a los 2 o 3 días. Pero si no, ¿tú qué recomendarías? ¿En qué plazo debería escalar el asunto? ¿Cuánto tiempo debería esperar? Porque claro, si me dicen, no, que te pago ya, pasan 5 días, pasan 10, ¿cuál sería un poco el modus operandi desde tu punto de vista? Bueno, lo que yo haría en lugar de llamar es mandarle un email. El problema de hablar es que te convencen. ¿O WhatsApp también sirve? O WhatsApp, sí, sí, le puedes mandar, pero más que servir, tú le escribes y le dices, oye, mira, que no me has pagado y que necesito que me pagues porque yo necesito sobrevivir. Y entonces, sin darle explicaciones para qué necesitas tú el dinero, pero sí, evidentemente, yo evitaría la conversación. Porque en el 90% de los casos son gente que te cuenta su vida, te llora, te cuenta, y a ti, tú tienes que ser objetivo en todo esto. Entonces, que sea él el que te llame y te pida excusas, ¿sabes? Pero no tú. Yo le mandaría un WhatsApp y
y si pasa un plazo prudencial antes de que se produzca el segundo impago, yo lo que haría es mandarle un burofax. ¿Por qué? Pues porque la deuda se va haciendo más grande y tú al inquilino tienes que recordarle que tú no eres una ONG y que tú necesitas que te pague y que lo tiene que poner en su escala de prioridades. Si quieres seguir viviendo aquí, debes pagar. Si tú esa escala de prioridades no se la haces ver, pues tienes un problema. Entonces, ¿en qué plazo, cuántos días tendrían que pasar? Pues mira, si a mí no me paga del 1 al 5, yo el 7 le mando un WhatsApp y el día 15 le mando un burofax y ya, ¿sabes? En una semana le mando un burofax. Por eso nosotros hemos creado este servicio de Protege tu Alquiler, para que estés acompañado de un abogado que, oye, pues te va a costar 27 euros o 28 euros el burofax, sí, pero son los mejores pagados, ¿sabes? Porque te evitas, pues que, oye, pues que este arrendador es que es muy duro y el tío es muy estricto y claro, yo no me puedo andar con tonterías con él. Entonces es preferible que llegue a eso. Pero preferible por el propio inquilino. Al propio inquilino le interesa eso, ¿vale? Aunque él no lo entienda o no lo sepa, al propio inquilino le hace falta no relajarse. Porque si se relaja, la bola se hace mucho más grande. En el momento que tú esperas 2 meses o 2 impagos para mandarle un burofax, esto se va haciendo más grande y ya no lo va a poder pagar. Si no podía pagar 600 euros, pues no va a poder pagar 1.200, ¿sabes? No va a poderlo pagar. Y en tu experiencia, Pablo, el burofax, ¿qué efectividad tiene? ¿La gente, el inquilino, tiene miedo cuando le envías el burofax y hace lo posible por pagar o no siempre? Sí, el profesional de todo esto no, pero todo el mundo siente respeto. Oye, que esto es, que ya me está escribiendo un despacho de abogados y que esto, pues que me van a desahuciar. Entonces, la ventaja que tiene eso es que no saben si se van a tener que ir mañana o pasado, empiezan a entrarle el pánico. Entonces, buscan el dinero debajo de las piedras. Para enviar este burofax no haría falta, ¿hace falta un abogado que redacte la carta o un modelo estándar? No, tú lo único que tienes que decirle es que le mandas este burofax solicitándole que pague y que si no paga, pues que vas a solicitar una intervención judicial mediante un procedimiento de desahucio. Con eso es suficiente. Le pones la cantidad que te debe, le pones la cantidad que te debe y ya está. Pero yo, a pesar de no ser necesario un abogado, yo considero que lo mejor es tener un abogado. ¿Para qué? Pues para no sufrir con este tipo de cosas. Y le ha llegado el burofax, y le habrá llegado, y no le ha llegado, y entonces dice que entregado, pero no entregado, que está admitido el burofax, pero no está entregado, pero ¿y cuánto tiempo hay que...? Entonces, tú se lo pides a un abogado que te lo envíe, te lo envía, y va con un membrete de un despacho de abogados, firma un abogado, ya no eres tú, ya no te va a llamar a ti para decirte, oye, Carlos, ¿vale? En mi opinión, ¿eh? Al final lo barato sale caro. Hay dinero que no está pagado, es decir, que el tío te llame y te presione a ti, no. Yo mando el burofax y me llaman a mí. Oiga usted, el otro día un cliente de Barcelona me llama el inquilino. Oiga usted, que he recibido el burofax. Que sí, mire usted, yo tengo que pagar 700 euros al mes y llevo 2 meses sin pagar porque estoy en un ERTE y le debo 1.400 euros a mi arrendador. Yo hoy le voy a hacer un ingreso de 1.000 euros y ya le voy a pagar 300 de más para esos 1.400. Y el mes que viene voy a pagar también 1.000. Y cuando ya lleve 3 meses lo habré dejado, lo habré terminado de pagar, o 3 o los meses que sean. Oye, muy bien, pues fenomenal. ¿Quiere usted que le mande un email? Pues si usted quiere, sí, me manda usted un email. Si no, no pasa nada. Y al día siguiente, o ese mismo día, le escribo al cliente, me dice, estaré pendiente, y me va escribiendo, oye, pues me ha pagado los 1.000 euros, está cumpliendo, no voy a ponerle la demanda. Puedes ponérsela, sí, pero ¿qué necesidad tienes de estropear una relación con un tipo que en una situación mala ha sacado el pecho y está resolviendo? Es que es fundamental. Sí, totalmente. Ese es el mejor inquilino. Una pregunta, Pablo, que es que yo he escuchado algo y a ver si me lo puedes aclarar tú.
¿Hay burofax ahora ya por email o siguen siendo a una dirección? Hay unos sistemas, nosotros no los usamos, estamos en conversaciones con un par de empresas para hacerlos, ¿vale? No te sé decir el nombre, ¿no? Pero sí hay un sistema que te mandan estos escritos de manera que tienen carácter probatorio en el juzgado, que eso es fundamental. Y en lugar de costar pues 27 euros, pues te cuesta 10 o 9 euros o incluso menos, ¿no? Nosotros estamos estudiando el mejor de los sistemas porque evidentemente si al cliente en lugar de costarle 27 euros, pues le cuesta 9, pues mucho mejor. Si además la efectividad jurídica es la misma y el carácter probatorio en el juzgado es el mismo, que sepas que le puedes interponer una demanda de desahucio a un señor sin necesidad de mandarle un burofax. Lo que pasa es que te encuentras con la posibilidad de la enervación, que entiendo que hablaremos ahora. Sí, yo creo que por ir situando ya a la gente y como también hay mucha leyenda urbana, hay muchos términos que se usan equivocadamente, entonces no sé si puedes describir cómo es un procedimiento de desahucio completo, ¿no? Hemos dicho, bueno, un inquilino no te paga el día 5, no te paga el día 10. Tú has recomendado enviar un WhatsApp o un email, el día 15 enviar un burofax. ¿Cómo serían los siguientes pasos en el caso de que efectivamente no paguen y que se alargue en el tiempo? En fin, no sé si nos puedes describir, pues oye, cuánto cuesta en tiempo, cuánto cuesta en dinero, cómo funciona todo esto y que lo expliques también con palabras técnicas, ¿no? Que si no estamos hablando muchas veces de términos que parecen lo mismo, pero realmente no lo son. Muy bien, pues mira, yo te cuento. Normalmente cuando un inquilino deja de pagarte, lo que haces es interponer una demanda con una doble acción. Una acción de desahucio y otra acción de reclamación de cantidad. Perdona, ¿la demanda dónde se interpone? Pues en los juzgados de primera instancia. Vale. Entonces, digamos que el proceso de desahucio tiene dos fases. La primera fase es el procedimiento de desahucio y reclamación de cantidad. Pues tú imagínate que tú le mandas el burofax, te debe un mes, pasa otro mes, y porque debes, para evitar la enervación, tienes que esperar 30 días para interponerla, tienes que dejarle 30 días para ponerse al día, Perdona, 30 días desde que enviamos el burofax. desde que le envías el burofax. Y entonces con eso evita la enervación. La enervación es una acción en la que el inquilino puede decir, oye, pues voy a pagar, y decae la acción se enerva la acción de desahucio y yo me pongo al día y estamos en paz. Eso tampoco nos iría mal como inversores y propietarios, ¿no? Se pone al día y al final nosotros queremos hacer el desahucio porque no nos paga, pero si nos paga estamos de acuerdo, ¿no? Eso mismo lo puede hacer el inquilino, es decir, el inquilino puede pagar antes de seguir el procedimiento judicial y demostrarte eso. El problema es que el que decide si se para el procedimiento o no eres tú. Esa es la diferencia. Es decir, que si yo mando el burofax para evitar la enervación, consigo que si este señor muestra la buena voluntad de pagar, yo voy a ser el que decida si me interesa o no continuar con este arrendamiento. Ese es un punto muy importante. Es decir, Pablo, y por clarificar, si el día 15 de un mes de enero enviamos el burofax, el día 15 de febrero no nos ha pagado, interponemos la demanda, incluso aunque nos pagase el día 16 o el día 17 de febrero los 2 meses que nos debe, nosotros aún así podríamos seguir con el desahucio. Exacto. Perfecto, entendido. Exactamente eso. Entonces, interpones una demanda de desahucio y reclamación de cantidad y dices, pues me debe el mes de enero, porque ya se lo he reclamado el 15 de enero por burofax, y encima febrero tampoco me ha pagado. Pues si son 1.000 euros al mes, pues me debe 2.000 euros. Esa es una pregunta que me hacen mucho. Oye, pero ¿cuál es la cuantía del procedimiento? La cuantía del procedimiento en este caso son 12.000 euros. Dices,
¿Cómo? Sí, 12.000. La cuantía es un año completo. ¿O cuantía del procedimiento a qué te refieres? La cuantía del procedimiento es, cuando tú interpones una demanda, tienes que cuantificarlo. Yo estoy reclamando esta cantidad. No es que yo estaré reclamando 2.000 euros, pero la cuantía fijada por la ley de enjuiciamiento civil es un año del alquiler. Entonces, yo digo, me debe 2.000 euros, pero tú piensas que el procedimiento, imagínate que el procedimiento dura 6 meses más. Desde que yo interpongo la demanda hasta que se va, el inquilino me debe 8 meses. Oye, pero yo en la demanda puse que me debía 2.000. ¿Y esto cómo se hace? ¿Vale? Pues ya en la ejecución de sentencia, ¿vale? Es donde se fija la cantidad definitiva de la deuda. Pero, si te parece, te cuento cuál es el procedimiento. Interponemos una demanda de desahucio y reclamación de cantidad, fijamos que este inquilino nos debe 2.000 euros, no nos debe servicios de agua ni de luz, pero sí nos debe 2.000 euros de 2 meses, interponemos esa demanda y el juez, cuando la recibe, lo que hace es que la lee y dice, pues este señor, ¿qué adjuntamos nosotros a la demanda? Adjuntamos el contrato de alquiler, el poder generar para pleitos, es decir, el poder que ese cliente arrendador nos hace a nosotros como abogados, y la titularidad del inmueble. ¿Cuál es la titularidad del inmueble? En la nota simple o la escritura de propiedad. Nosotros preparamos esa demanda, se presenta y el juez dice, pues este señor dice que le debe 2 meses. Muy bien. Se admite a trámite. ¿Y qué se hace con esa admisión a trámite? Se admite a trámite, se fija un plazo para contestar a la demanda de 10 días y se fija una fecha para la vista, es una vista provisional, y por último se fija el plazo de lanzamiento, la fecha del lanzamiento. Entonces, imagínate que nos han admitido a trámite la demanda el 1 de abril y el juez dice, tiene usted 10 días para contestar, además tiene usted una fecha para la vista que será el 1 de mayo, por ejemplo, ¿vale? No que es inhábil, el 15 de mayo, y además, si usted no contesta a la demanda, no habrá vista y entonces iremos directamente al lanzamiento, que será el 1 de julio, por ejemplo. Entonces, el 15 de mayo la vista y el 1 de julio el lanzamiento. Todo en una misma resolución. ¿Por qué en una misma resolución? Porque la ley de desahucio exprés lo que hizo fue abaratar el procedimiento, es decir, hacerlo más sencillo, evitar que haya muchas más comunicaciones. Usted tiene un plazo para contestar, usted tiene una vista que será el día 15 de mayo, y si no contesta usted a la demanda, no habrá vista el 15 de mayo y nos iremos al 1 de julio para que usted se vaya. Entonces, tú dices, y en ese plazo, la contestación de la demanda, ¿sobre qué puede versar? Oye, ¿tú crees que puede decir que es que tiene, pues que ha tenido un dolor de muelas y entonces no ha podido pagar, o porque le han echado el trabajo y no ha podido pagar? Pues no. La única oposición que tiene real es decir, mire usted, yo he pagado. Este señor dice que yo no le he pagado, pero yo le he pagado. Esta es la justificación. Oye, no me ha pasado nunca, ¿eh? Pero esa es la única justificación que hay para contestar a una demanda así. Oye, no, es que yo, mire usted, nos ha pasado. Mire usted, yo soy extranjero y entonces estoy en situación de indefensión y estoy pidiendo ayuda en el ayuntamiento. Esto me pasó en Casa Rubuelos. Y oye, y es que dame 15 días más porque el ayuntamiento me ha dicho que en 15 días me da una vivienda de protección oficial. Es fenomenal. Y el juzgado nos pregunta y nosotros contestamos y decimos, pues sí, claro, debe usted los 15 días. Retrase usted el procedimiento 15 días. No hay ningún problema, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque era un señor pues que era extranjero, que tenía 3 hijos, se había quedado en paro y necesitaba una vivienda social. Se la han admitido, le dieron un papel y efectivamente se fue a una vivienda protegida.
Eso de acuerdo, Pablo, pero ¿y lo que nos debe? Lo que nos debe es otra cosa. Vale. Eso es a continuación. Entonces, el lanzamiento se produce el 1 de julio, ¿vale? Y ¿en qué consiste el lanzamiento? No, imagínate, no ha contestado la demanda, no hay vista judicial, porque no tiene modo de justificar que no paga. Perdona, Pablo, por entender. Vista judicial quiere decir es un juicio, ¿no? Es un juicio, Vale. ¿vale? Van las dos partes y uno dice, oye, pues yo es que no he pagado porque no he podido pagar. Pero usted ha pagado o no ha pagado. No he pagado. Pero es que no he pagado pues porque no he podido pagar, porque he tenido estos problemas. Entonces, esto no es lo que se está juzgando aquí. En tu experiencia, Pablo, en esos juicios, ¿los gana todos el propietario? ¿Hay aplazamientos? ¿Cómo son esos juicios? Se pueden producir aplazamientos, se puede llegar a acuerdos para producir el lanzamiento una fecha posterior, puede haber de todo, ¿vale? Pero esto es una cuestión objetiva. Si yo lo que estoy diciendo es que tú no has pagado, ¿cómo puedes tú oponerte? Diciendo que has pagado. Y si no has pagado, lo único que haces es darme la razón. Por tanto, el procedimiento termina con un desahucio. Exacto. Ahí un poco lo que está un poco en el aire es la fecha del lanzamiento, ¿no? No, porque en el primer momento, el lanzamiento, ¿vale? En el primer momento el lanzamiento ya está fijado. Sí, perdón, igual no en el aire, pero que es susceptible de prolongarse. Bueno, hombre, pues si demuestran que han pagado, no es que se prolongue, es que no se produce el lanzamiento. Si no demuestran que han pagado, pero por vulnerabilidad, lo que estás diciendo, ¿no? Pero eso es una excepcionalidad. Es decir, los servicios sociales encuentran casa y hay ayudas económicas. Si no encuentran una casa, le dan un complemento para buscar otro alquiler. Es decir, esas ayudas existen y funciona. El Estado de Derecho en ese sentido funciona. Pero no es el principal de los casos. Los casos son gente que, pues eso, que está dejando de pagar pues porque tiene un momento puntual malo, pero que está integrado en la sociedad y que no tiene ningún problema. Muy buenas, interrumpo un segundo la entrevista porque te quiero pedir algo importante para ayudarme a que el podcast tenga visibilidad, llegue a más gente y por tanto tenga sentido seguir entrevistando invitados. Así que te pido por favor que detengas un segundo esta entrevista y entres en iTunes o en Apple Podcast a dejar una opinión sobre el programa. Cuantas más opiniones de 5 estrellas tenga, más me ayudarás a que el algoritmo reconozca este podcast como interesante y pueda seguir grabando episodios. Puedes hacerlo desde tu iPhone, tu iPad, tu Mac y también desde tu PC de Windows, entrando en iTunes Store o en Apple Podcast y buscando Libertad Inmobiliaria. Una vez allí, haz clic en valoraciones y reseñas y déjame una pequeña opinión. De verdad, solo te lleva un minuto y a mí me ayuda un montón. Vale, entonces, por retomar, estábamos en la vista, fecha de lanzamiento. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Pues nada, lo que hace es que se dicta una resolución donde hay una sentencia que dicen pues, que este señor debe marcharse en la fecha establecida en la primera resolución y el 1 de julio va el secretario judicial con el propietario y su procurador y a continuación lo que se suele hacer es contratar una empresa que viene con un camión a efectos de que haya que vaciar todo lo que haya en la casa. Si hay algo en la casa, lo que se suele hacer es vaciarlo y llevarlo a un punto limpio para tirarlo. Eso es lo más efectivo para evitarte que mañana vengan, mire usted, no, eso se lo llevó el camión de mudanzas y tiene que venir un cerrajero para cambiar la cerradura. ¿Y va la policía a estos actos? Normalmente sí, la policía local, normalmente sí. Vale. O sea, va el secretario judicial y alguien que le acompaña del juzgado, el procurador, el propietario y el camión de mudanzas y el cerrajero. Una pregunta. Antes has hablado, Pablo, de los desahucios, de la ley de desahucio express. ¿De cuándo es esta ley y en cuánto redujo el tiempo que duran los desahucios? Pues mira, no es que la fecha exacta de la ley, la modificación que se produjo, yo creo que es del 13, del 2013 o así. ¿Qué es lo que sucedió? Pues mira, el procedimiento ¿cuál era antes? Se admitía a trámite la demanda, se daba un plazo para contestar, si no se localizaba al inquilino,
o no contestaba, pues lo que se hacía era, eso no lo he explicado, si el inquilino no recibe la demanda, lo que hace es que se publica por edicto, se le pone una pegatina en la puerta de su casa, diciéndole hemos venido del juzgado, contándole el procedimiento y se le mete la demanda por debajo de la puerta, la notificación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Pues se le notificaba la demanda y después él podía contestar o no contestar. Entonces, cuando no contestaba, el juzgado se tenía que dar cuenta que había pasado el plazo, pero ya no era el abogado del arrendador, sino el propio juzgado. Entonces, tenías que mandar al procurador para decirle, oye, dile al juzgado que ya el plazo de contestar ha pasado y que ahora lo que toca es que dicte una resolución para que se produzca el lanzamiento. Entonces, tenía que dictarse otra resolución para que se produzca el lanzamiento. Pero si hubiera contestado, tenía que haber otra resolución para fijar fecha para la vista oral, para el juicio, como te decía antes. Entonces, luego tenías el juicio. Entonces, esto, ¿qué se ha hecho? Pues en una sola resolución se ha cortado todos los plazos. Se admite a trámite, se comunica la demanda, se fija la fecha del juicio y se fija la fecha del lanzamiento. Y ese procedimiento te ahorra, en mi opinión, como 6 o 8 meses. Una pregunta, Pablo, entonces, por tenerlo claro ya del todo, ¿la notificación se sigue haciendo de esa forma? ¿Van a la puerta de su casa y se la entregan por debajo de la puerta o ya no es así? No, van a su casa, le llaman a la puerta y abre y entregan la resolución. Pero entonces, ¿es por correo certificado o...? No, es un oficial del juzgado. Ah, va físicamente un oficial del juzgado. Vale. Entonces, pues llama a la puerta, tal, si hay portero, pues el portero dirá, pues es que no están, o es que ya no están, o es que han salido, o es que no abren la puerta. Entonces el oficial ya toma nota de la situación. Claro, porque si no lo puede entregar, ¿qué hace? Pues le deja una notificación para que vaya al juzgado a recogerla. Y eso ya consta eso ya se considera que está entregado, ¿no? Y notificado. No, pero no consta que está notificado, pero sí consta que se ha dejado aviso y que se ha estado allí. Vale, pero si, imagínate, no lo sé, los profesionales del impago, pues entiendo que intentarán evitar la notificación, ¿no? Claro. ¿Qué mecanismo hay para defenderse de eso? Pues al final se publica por edictos y se le mete, cada juzgado funciona de una manera, pero tienes que perseguir al juzgado para decirle, oye, necesito que le notifiques, y entonces ya muchas veces hay unos juzgados que son más eficientes, otros más rápidos, depende también del trabajo que tengan. Entonces lo que hacen es publicar en el tablón de anuncios del juzgado y meterle la resolución por debajo de la puerta. Venga, perfecto, Pablo. Por seguir un poco con el caso que estábamos diciendo, 15 de enero burofax, 15 de febrero demanda. ¿Cuál sería el caso típico de, oye, cuánto dura? ¿Las fechas que estabas manejando de 15 de mayo y 1 de julio son aproximadas o cuánto dura? Carlos, depende del juzgado. He tenido un desahucio en Leganés en 2 meses y medio y en Majadahonda en 8 meses. Ese es un buen rango de entre 3 y 8. 2 meses y medio es muy poco, ¿eh? O sea, a mí me parece que esos han sido extraordinarios, ¿no? Pero yo sí calculo pues que de 6 a 9 meses es un plazo adecuado, ¿vale? 6 meses sería lo perfecto. Hablo de 6 meses la fecha del lanzamiento, ¿sabes? Perfecto. Una pregunta, Pablo. Si no quieres, no respondas o responde lo que quieras. Vale, hemos hablado de cuánto dura en tiempo, pero en general, en el sector, ¿cuánto cuesta el que un despacho de abogados nos lleve esto? Y si te animas a decirnos cómo funcionas tú en Protege tu Alquiler. Sí, antes de eso, una vez ya tienes desahuciado al inquilino, tienes que ejecutar la sentencia, que ejecutar el desahucio, lo ejecutas con el lanzamiento, pero luego la reclamación de cantidad sigue viva.
Entonces, pues si este señor, 2 meses que cuando le pusimos la demanda y luego 6 meses de tramitación, 8 meses a 1.000 euros son 8.000 euros. Más costas de abogado, más costas de procurador, más gastos e intereses. Y todo eso se mete en otra demanda que se llama demanda de ejecución, Vale. que es una demanda distinta, en la que tú vas y le reclamas y solicitas una averiguación patrimonial. Perdona, ¿esa demanda cuándo se interpone? ¿Después del lanzamiento o no? Después del lanzamiento, Vale, perfecto, cuando ya sabes la cantidad exacta que te debe el día que se ha marchado. perfecto. Si hay desperfectos en la casa, el secretario judicial toma nota de todos los desperfectos y luego se cuantifican. Por eso, a veces, el aceptar las llaves del piso sin alguien que pueda corroborar la situación del piso, pues es un problema. Vale, y por volver un poco a la pregunta, si no lo quieres responder, me lo dices y sin problema, ¿eh? Por Dios, yo te cuento. Un procedimiento de desahucio, pues una cuantía, ponte una cuantía de 15.000 euros, ¿vale? Vamos a poner una cifra redonda. De 10.000 euros suele costar pues unos 1.500, 1.800 euros, más o menos de abogado. 1.500, 1.800 euros. Luego está el gasto de procurador. El procurador suele costar unos 350 euros aproximadamente. ¿Puedes explicar para la gente que nos escuche, que habrá quien no sepa lo que es un procurador, puedes explicar quién es y qué es lo que hace? Yo te lo explico. El abogado es el que lleva la defensa jurídica y el procurador es el que lleva la representación. Es una figura muy antigua, pero es el que se encarga de recibir las notificaciones en nombre del cliente y actúa en nombre de, ¿vale? Digamos que sustituye al cliente, sustituye al demandante. Perfecto. Estos honorarios, tanto del abogado como del procurador, es una cuantía que el cliente, el arrendador, tiene que adelantar. Claro, ese es el problema, ¿no? Que al final es una desgracia el que dejen de pagarte y encima te tenga que costar 2.000 o 2.500 euros el demandar, ¿no? Ahí es donde ha surgido nuestra idea de proteger tu alquiler. No quiero hacer publicidad de... No, sí, sí, por favor, cuéntanos un poco cómo funciona, porque yo creo vamos, que puede ayudar a mucha gente. Así que, Pues nosotros lo que hacemos por 9,5 euros, incluido IVA, al mes, te acompañamos en todo este proceso. No solamente interponemos la demanda de desahucio y reclamación de cantidad, sino que también interponemos la demanda de ejecución y reclamamos hasta el último momento, ¿vale? Nosotros no incluimos por 9,5 euros los gastos de procurador, porque es un profesional diferente, no incluimos el burofax y tampoco los gastos del poder general para pleitos. ¿Qué otras cosas hacemos? Oye, pero yo no tengo problemas con mi inquilino, pero a mí sí me gustaría tener un despacho de abogados que me asesorara. Pues no sé, pues, tengo que arreglar la caldera yo o la tiene que arreglar el inquilino. Se ha roto una puerta, la tengo que arreglar yo o el inquilino. O me gustaría mandarle una carta para actualizar la renta al IPC. O se ha ido y me gustaría redactar un escrito de resolución del contrato y de entrega de llaves. O qué hago porque quiero hacer un nuevo contrato, por lo que sea, porque se van 2 del piso y se va a quedar uno nada más. Quiero hacer un nuevo contrato. Pues nosotros acompañamos al dueño de la vivienda y además no incluimos una vivienda, incluimos hasta 3 viviendas. si yo lo que entiendo, Pablo, no sé si lo entiendes tú así, es una especie de tarifa plana para poder hacer pues consultas a un profesional de un montón de dudas que surgen a la hora de poner en alquiler una vivienda, ¿no? Claro, claro. En el argot de la calle pues se le puede llamar tarifa plana y en el argot jurídico es como una iguala. Entonces, tú dices, bueno, ¿y por 9,5 euros estos señores hacen todo esto? Pues sí, lo hacemos por 9,5 euros. Yo te cuento que detrás de todo esto, si al inquilino luego le perseguimos en la ejecución de sentencia el pago de la renta,
nosotros le cobramos nuestros honorarios. Las costas, ¿no? Que se llaman. Exacto, las costas. ¿Puedes explicar también qué son las costas para que a la gente le quede claro? Las costas son el coste que ha supuesto para el arrendatario, para el demandante, arrendador, interponer esta demanda. Pues eso, lo que te he dicho, de alrededor de 1.500, 1.800 euros de abogado, el procurador pues unos 350, el poder general para pleito 50 euros, los intereses y lo que te deba, ¿no? Y eso son las costas. Y nosotros lo que hacemos es que ese dinero que se le cobra al final al inquilino, ¿vale? Pues lo cobramos nosotros. ¿Qué le devolvemos al cliente? Pues le devolvemos los gastos de procurador y un año de nuestros servicios. Que nosotros cobramos al año 114 euros. Pues esos 114 euros se le devolverían de un año entero al dueño a nuestro cliente demandante. Pablo, entonces, básicamente lo que es, a mí me gusta el modelo porque es un modelo que es a éxito, ¿no? O sea, tú al final estás cobrando prácticamente nada cada mes y luego un poco tu modelo es luego perseguir a la persona que ha impagado, recuperar el dinero todo o parte y ahí sí cobrar tus honorarios normales que otros abogados los cobran de antemano, ¿no? Más o menos. Claro. Bueno, sí, pero no es una situación a éxito. A éxito es yo no te cobro nada y cuando terminemos cobro algo. Tú piensas que lo normal es que si tú contratas mis servicios, pues que tú estés 10 años conmigo o 15 años conmigo, porque tengas una inversión a 15 años y estás 15 años conmigo. Yo te voy a interponer 2 demandas de desahucio, como muchísimo. Te voy a acompañar, te voy a asesorar, pero yo te voy a cobrar por eso. O sea, no es suficiente para cubrir las horas de trabajo de un abogado, el coste de una demanda de desahucio es mayor, pero lo normal es que tú digas, oye, estos señores funcionan bien y a mí estos abogados me interesan. Y además, tú mañana puedes heredar un patrimonio y necesitar ayuda o tener un accidente de tráfico, Dios no lo quiera, y necesitar un abogado o firmar un contrato con una multinacional y necesitar un abogado. Y para eso estamos nosotros. Nosotros lo que queremos es meter la patita en tu casa para que tú puedas tener unos abogados de confianza, unos abogados en los que tú puedas confiar y tú puedas llamarles. Es verdad que el contrato de 9,5 euros no te incluye el resto de servicios, pero cuando tú tratas a un abogado y nos ha pasado, el otro día un cliente decía, pues yo tengo 3 viviendas aquí en Gerona y, oye, pues me interesa y vosotros además lleváis temas de urbanismo. Es que tengo un terrenito no sé dónde. Pues Entendido, Pablo. Entonces, por entender y ya pasar al siguiente tema e ir acabando ya pronto. Esa segunda demanda, ¿cómo la has llamado? ¿Cómo se llama? demanda de ejecución. Vale, la demanda de ejecución, ¿cuánto dura más o menos? Si nos puedes dar rango de pues, una que haya sido rápida, una que haya sido más lenta o más normal. ¿Qué porcentaje se consigue recuperar? En fin, ¿cómo funciona esto? Y por volver al ejemplo de antes de los 10.000 euros, entre la cantidad que se le pide al inquilino y la cantidad de costas, si se cobra solo una parte, ¿quién cobra primero? Tanto en el modelo normal que hay con los despachos de abogados tradicionales como con el vuestro. Si, por ejemplo, solo se cobran 5.000 euros, ¿cómo funciona? Lo normal es que esos 5.000 euros lo primero que cobre el profesional. Eso es lo normal. Lo que pasa es que tampoco es normal que el profesional no haya cobrado, ¿vale? Por eso lo normal es que cobremos nosotros. Pero si tú le has cobrado al cliente lo que vale ese servicio, imagínate, 1.800 euros, pues ese cliente recupera esos 1.800 él. Claro, vale, entendido. En vuestro caso, si solo se cobraran de esos 10.000 euros 2.000, entiendo que, bueno, no 2.000, sino vamos a poner 5.000, ¿no? La mitad.
Entiendo que vosotros también cobráis, que es normal, ¿eh? Simplemente es por entender. Sí, cobraríamos. Pero no es lo normal. O sea, lo normal es que el cliente haya pagado al abogado y entonces cuando se recuperen las costas, pues el dinero lo cobre el cliente. Entendido, sí, sí. Y esas demandas, cuéntanos un poco, ¿cuánto duran? ¿Qué porcentaje de éxito hay? Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que el éxito, si es verdad que te debe el dinero, pues el éxito está asegurado. Si no te paga la renta, el éxito está asegurado. O sea, ¿se consigue cobrar? Dices el cobro. Perdóname, me he despistado. El cobro, pues es que depende. A veces tardas más, a veces tardas menos. Pues unas veces se le embargan 90 euros en la cuenta, otras veces 75, otras veces 500. Ya, pero cuéntanos un poco un caso medio por tenerlo en la cabeza o... Lo que quiero decir es que se le embargan 90 euros, pero sigue debiéndote 8.000. Y entonces vuelves a presentar una solicitud de averiguación patrimonial, se le encuentra dinero en la cuenta, se le embarga o en el sueldo y entonces se le va embargando poco a poco. Un mes 90, otro mes 200, otro mes 300. Puede ser que se haya ido al extranjero, pero si ese señor no se ha ido al extranjero y tiene un número de teléfono y además trabaja en algún sitio, pues lo normal es cobrarle, ¿vale? La gente no es capaz de desaparecer. Ya cada vez hay menos trabajos de pago en B, ¿sabes? Eso está desapareciendo afortunadamente. Perfecto. Vale, pues yo creo que has explicado bastante bien cómo funcionan las dos demandas que hay en relación a un impago. Y yo lo que quería preguntarte es, ¿qué opinas de los seguros de impago y cómo modifican todo esto? O sea, ¿es la aseguradora la que se encargaría de hacer todo esto? ¿Cómo suele funcionar? Cuéntanos un poco. Mira, básicamente el seguro impago lo que hace es garantizarte el pago de la renta de tu inquilino en caso de que no te pague, pero te exige una serie de condicionantes que son importantes. Pues te pide, me parece que 2,5 veces el salario por encima de la renta. Es decir, que si tú tienes un alquiler, un piso en alquiler en 1.000 euros, el inquilino debe ganar 2.500. Tiene que tener un contrato fijo, tiene una serie de condicionantes. Los seguros no te cubren en cualquier caso. Tiene que ser rubio, alto y con los ojos azules, ¿vale? Entonces, no es que yo esté en contra, pero sí te digo que los seguros pues exigen lo que tú deberías exigir. Sí, bueno, eso de todas formas, Pablo, eso en el momento en el que tú les presentas un potencial inquilino es cuando te dicen, ¿este perfil me vale o no me vale? Exacto. Imaginamos que sí que les vale y que al cabo de un año o 2 años ese inquilino impaga. Entonces, nosotros damos parte, digamos, al seguro y entiendo que ellos se encargan de todos estos A trámites. continuación, ellos lo que hacen es empezar a mandar el burofax e interponer la demanda, hablan con él, interponen la demanda o no, en función de las conclusiones, y a ti te pagan el día del 1 al 5 de cada mes. Tu recomendación ahí sería la misma que antes, ¿no? Claro, pero eso ya quedaría en manos de la aseguradora. Vale, la aseguradora entiendo que tiene su equipo de abogados y hacen todos estos trámites, igual que tú nos has contado. Ellos ya se encargan o tratan de, por un lado, de ejecutar el desahucio para eliminar el problema y luego de conseguir recuperar el dinero, porque a nosotros bueno, hay distintas modalidades de seguros de impago. Hay algunas aseguradoras que lo que hacen es hasta que no han hecho el desahucio no te ingresan en la cuenta y hay otras que sí que te lo van ya adelantando. Sí, yo no conozco muy bien, pero sí sé que hay distintas modalidades. Perfecto. Y nada, ya por ir acabando, Pablo, te quería preguntar si hay determinados colectivos en los que es más lento el desahucio o de determinados perfiles en los que se va a complicar el desahucio. Bueno, pues este caso que te he contado de Casa Robuelos, pues era una familia con una situación de especial gravedad y lo que se hizo fue retrasar
retrasar, aceptar las peticiones del retraso solicitada. En principio, no tiene por qué haber ningún problema. Pues sí, pues te puedes encontrar con que haya algún inquilino, esté viviendo dentro de la casa alguien pues que no esté dentro del contrato, que no se le haya notificado, pero ¿qué es lo que se hace? Pues llega el secretario judicial el día del lanzamiento, llama a la puerta. ¿Quién hay aquí? Pues, ¿y usted quién es? Pues no, yo tengo un contrato de subarriendo con Pepe, pero Pepe es el que tenemos arrendado, sí, pero él ya se fue hace 3 meses y yo le pago a él. ¿Pero cómo? Pues sí, pues mire usted, esto está en proceso de desahucio. Ah, sí, pues yo no sabía nada. Pues mire usted, tiene dos opciones, o se va usted hoy o le doy una semana para que usted se vaya. Buscan la agenda del juzgado, dicen, a ver, la semana que viene podemos venir el lunes, no, el martes. Oye, pues el martes estamos aquí a las 8 de la mañana. Y usted se va el martes, se tiene usted que haber ido. Bueno, es que yo quiero, yo no me quiero ir así como así. A mí me tendrán ustedes que dar la oportunidad. Bueno, pues entonces lo que se hace, ¿usted qué quiere? ¿Tener una vista en el juzgado? Bueno, pues le da una notificación. Entonces, pero eso no suele llegar más lejos, ¿vale? Sí, efectivamente se puede iniciar el proceso con él, la Secretaría Judicial preparar una notificación con el inicio del proceso y ahí sí estaríamos en un problema. Yo me he encontrado con 3 o 4 casos así y la gente que está como subarrendada o que está allí se saben la historia y no están para... Bueno, es verdad que hay ocupas, pero yo no hablo del caso de la ocupación. El caso de la ocupación es otra circunstancia. Sí, pero bueno, uno ocupa. Aquí hablamos de contratos de arrendamiento incumplidos por impago y cuando hay alguien que está en subarriendo, no es una ocupación, está subarrendado de otro. La ocupación, cuando alguien fuerza la puerta para entrar en la vivienda, eso es otra circunstancia. Claro, luego también hay ocupas que previamente fueron inquilinos, ¿no? Lo único que lo que tú decías antes, ¿no? Que el propietario no se puso firme y eso se fue quedando ahí y Eso no son ocupas. Los ocupas son los que entran de manera ilegal en la vivienda. O sí, es verdad, se ha podido extinguir el contrato y entonces se han quedado como ocupas. Sí, pueden ser ocupas también. Sí, perdóname. sí, no, pero por eso yo siempre digo que lo más peligroso es tener un piso vacío. Hay que tenerlo siempre alquilado porque, bueno, no lo sé, a lo mejor me dices que el proceso de desocupación es más simple que el caso de un... No, no, es peor. Que yo creo que es mejor, oye, yo aquí había una relación, un arrendamiento, se ha incumplido, me debes tanto y te tienes que ir. Sí, donde se complican las cosas es en el ámbito penal. Pues porque ahí ya entran los derechos fundamentales del señor, tienes que identificar al que está dentro, pero no están todos, entonces va la policía el lunes por la mañana y resulta que no hay nadie, o no abren la puerta, entonces va el martes y resulta que identifican a dos. No, pero yo estaba aquí de paso, usted vive aquí, no, pero los que viven aquí no están ahora. ¿Vale? Entonces, la identificación de 5 personas en una vivienda así es complejo, entonces, pues es una cuestión, la ocupación es compleja. Por eso te digo que si es un inquilino que deja de pagar o un inquilino que se ha acabado el contrato y sigue ahí, vale, pues lo que está es en situación de precario. Es decir, está identificado, es otra circunstancia. Muy bien, Pablo, pues nada, yo creo que hemos cubierto bastante bien todo este tema y para acabar te quería preguntar, tú que tienes bastante relación con inversores inmobiliarios, ¿no? Con propietarios que alquilan viviendas, ¿qué crees que es lo que separa a los inversores inmobiliarios que tienen éxito de aquellos que no lo tienen? Mira, yo no soy inversor inmobiliario, bueno, yo soy inversor en familia, tengo 5 hijos y emprendedor, entonces la vida no me ha dado la oportunidad de invertir en inmuebles, pero yo sí te digo que la clave de una buena inversión inmobiliaria y del éxito es la prudencia. Es fácil decir esto, es un consejo muy sencillo, pero
Mira, te voy a hablar, tengo varios clientes que se dedican a esto y los que quieren correr mucho, a veces tienen mucho éxito, pero yo he visto más éxito y un éxito más consolidado en aquellos que van con prudencia. Mira, ahora después del COVID, hay una gran demanda de vivienda en las afueras de las ciudades y viviendas de chalés con su pequeño jardín o de terraza, de pisos con grandes terrazas y demás. Y entonces hay un promotor al que yo asesoro y le planteé la posibilidad de construir 50 viviendas en altura, en concreto en la ciudad de Boadilla del Monte. Y él me dijo, el precio entre la vivienda del piso y el chalet la diferencia es muy escasa. Dice, es verdad que es una buena oportunidad esto que me planteas, pero yo creo que es lo que dices, yo preferiría vivir en un chalet con jardín por el mismo precio que en un piso con una pequeña terraza. Fíjate qué tontería, eso me lo dijo hace 5 años. Hoy por hoy, esas dos parcelas donde iba a construir las 50 viviendas están sin construir. Ha intentado quedárselas 2 veces un promotor y 2 promotores distintos y no se han llegado a construir porque él lo decía muy fácil, es que yo tengo que pensar en el producto que yo me quedaría como cliente. Lo importante es pensar, yo me vendría aquí, yo viviría aquí, esto es lo que yo quiero para mí, si yo lo quiero para mí, entonces mi cliente lo puede querer. Si tú no lo quieres para ti, tu cliente no lo va a querer. Bueno, no te puedo dar un consejo que resuelva mucho, pero sí te diré eso, ¿no? Y luego hay una cosa que se me ha quedado en el tintero de todo lo que hemos hablado. Mira, tengas pleitos y los ganes. Más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y cuando tú tienes a un inquilino que no te paga, a veces es mejor llegar a un acuerdo con él y ofrecerle, en el momento de tú ofrecerle que se vaya a cambio de condonarle parte de la deuda. Con cuidado también, ¿vale? Con cuidado, tampoco le vas a regalar 6 meses, pero a lo mejor si tú tienes un mes de fianza y te debe 2, pues a lo mejor te merece más la pena que se vaya ya, que pierdas un mes y que tú recuperes la posesión de tu inmueble. Eso es lo más importante. Perdona, Pablo, ¿eso en qué momento se le ofrecería y por qué vía? Hablando con él, en el momento en que tú le has mandado el WhatsApp y el abogado ha llamado o le ha mandado el burofax, ahí se puede intentar llegar a ese acuerdo antes de la demanda, pero cuando te debe un mes y te va a deber el segundo, ¿vale? Y antes de que llegue al segundo o ya ha llegado al segundo, le puedes decir, si quieres, te puedes ir del inmueble. Pero eso es difícil, ¿eh? Quiero decir, eso no pasa siempre. Pero hay muchos inversores que dicen, no, yo quiero cobrarle hasta la última peseta. En mi opinión, la última peseta no se puede ganar siempre. Entonces, recuperar la posesión de tu inmueble es mucho más importante que cualquier pleito que vayas a tener. Y el pleito lo vas a ganar y la casa la vas a recuperar y todo eso está muy bien. Pero si tú tienes el piso antes lo puedes alquilar y antes puedes quitarte ese problema de encima. Sí, sin duda, ¿no? Y seguramente matemáticamente será mejor adelantar esos pagos. Genial, pues nos quedamos con esos consejos, Pablo. La verdad ha sido súper interesante. Yo creo que vas a explicar esto a mucha gente y va a servir a muchos inversores o potenciales inversores. Así que nada, Pablo, un placer y muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias por la oportunidad que me has brindado y me gustaría un día hablar de la revolución digital del urbanismo, que creo que va a dar mucho que hablar y sobre todo va a abaratar las inversiones y a mejorar el mundo. Genial, pues nos emplazamos a ellos y si la gente tiene interés que nos vaya diciendo en los comentarios, sobre todo de iVoox. Y nada, vamos hablando. Un abrazo fuerte, Pablo. Muchísimas gracias, Carlos. A ti.
Muy buenas de nuevo y muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado esta entrevista y quieres que siga grabando nuevos episodios, te pido por favor que te suscribas y me dejes una opinión en Apple Podcast. De verdad, es algo importante y es la mejor forma de ayudarme a llegar a más gente, porque el algoritmo de las plataformas tiene muy en cuenta las reseñas. Puedes hacerlo desde tu iPhone o tu iPad entrando en la app Podcast y buscando Libertad Inmobiliaria. Una vez allí, haz clic en valoraciones y reseñas y déjame una pequeña opinión. Cuesta solo 1 minuto y yo te lo agradeceré un montón. Y aquí terminamos. Un abrazo fuerte, recuerda que siempre se puede avanzar hacia la libertad financiera y nos vemos en el próximo episodio.